Bienvenidos al consultorio de Miguel, ya en este día, en esta mitad de semana, ya con ustedes, listos para compartir información importante que tiene que ver con nuestra salud, la prevención de nuestra salud y el bienestar. Recuerden que estamos a través del 777-499-1991 para que ustedes puedan compartir con nosotros dudas y preguntas al respecto del tema del día de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial, como todos los días. Hoy viene a hablarnos precisamente sobre, pues, lo que son enfermedades de salud también del corazón, ¿no? Hablar también sobre la tomografía y resonancia magnética, y para eso está con nosotros la doctora Ibi Suárez, que tiene, pues, es médico especialista en cardiología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, alta especialidad también en ecocardiografía en adultos en el Centro Médico Nacional también. Una alta especialidad en tomografía y resonancia magnética cardíaca, adscrito también al servicio de cardiología del Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana y encargada del área de imagen cardiovascular en Hospital Center Vista Hermosa. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación al consultorio de Miguel. Muchas gracias, buenos días. Y vamos a hablar acerca de una mirada a la salud de nuestro corazón, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de este tema crucial para nuestra salud y bienestar, que son las enfermedades cardíacas, que es importante estar atentos sobre el tipo de síntomas, pero sobre todo la prevención, y hablar en específico de cuáles son los sistemas por los cuales nosotros podemos pues diagnosticar o también podemos encontrar algunas de estas situaciones que pueden presentar nuestro corazón a lo largo de nuestra vida. Sí, así es. Bueno, ahorita, como sabemos, a nivel nacional y a nivel internacional, las enfermedades cardiovasculares y los infartos al miocardio son las principales causas de muerte. Entonces, lo indispensable, pues, es tener estudios con los que nosotros podamos prevenir eso, bien como lo dices. En el Hospital Center nosotros tenemos el equipamiento de alta especialidad, como se maneja en los países de primer mundo, ¿no? Lo que es la tomografía cardíaca y la resonancia magnética cardíaca. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estudios? La tomografía es un estudio muy rápido, es un estudio muy preciso que nos puede ayudar a prevenir infartos, puede ayudar a detectar placas de colesterol en nuestros pacientes y para que nosotros podamos tratar de una manera oportuna, ya sea con medicamentos o bien por intervencionismo. La resonancia magnética cardíaca, a diferencia de la tomografía, es un estudio que no emite radiación y que también nos ayuda a evaluar problemas tanto de cardiopatía isquémica como algunos otros problemas, ya sea de válvulas, miocarditis y algunas otras patologías. Y lo más importante de este estudio es que no emite radiación ionizante. Es un estudio un poquito más tardado, pero que nos ayuda a evaluar la función del corazón y todas estas patologías que podemos diagnosticar con el estudio. Doctora, ¿en qué momento nosotros somos candidatos a realizarnos precisamente algunos de estos dos estudios? Si nos puede compartir algunas experiencias o casos en los que ya nuestros médicos nos deben de indicar ya sea una tomografía o también una resonancia magnética. Ok. Sí, bueno, desde que nosotros tenemos factores de riesgo, es decir, hipertensión, diabetes, dislipidemia, es decir, colesterol alto, triglicéridos altos, que tengamos obesidad, sedentarismo, tabaquismo, todos estos factores de riesgo son los principales factores para tener una enfermedad cardíaca y cardiopatía isquémica. Desde ese momento nosotros podemos solicitar a nuestro médico que nos realice estudios, por ejemplo, el score de calcio, que es un estudio que se hace mediante tomografía cardíaca. Es un estudio muy sencillo, un estudio que no requiere inyección de medio de contraste y que mediante ese estudio nosotros podemos evaluar si hay ya riesgo de que nosotros tengamos placas en nuestro corazón de colesterol y que esto nos pueda llevar a un infarto. Desde ese estudio tan simple, ese estudio se puede solicitar cuando nosotros ya somos hipertensos, diabéticos, incluso con pacientes con insuficiencia renal, en los que no podemos utilizar medios de contraste, se puede utilizar el score de calcio para evaluar el riesgo. Entonces, todos estos factores de riesgo, si nosotros ya los tenemos, está indicado que se debe de hacer uno de estos estudios. Ahora bien, la tomografía la podemos utilizar tanto para prevenir en las fases agudas o en los síndromes coronarios agudos y también en lo que actualmente se llaman síndromes coronarios crónicos.
En el caso de los pacientes agudos, nosotros podemos intervenir a los pacientes cuando tienen bajo riesgo o un riesgo intermedio de tener la enfermedad cardíaca. En ese momento nosotros podemos hacer una angiotomografía sin ningún problema y podemos evaluar el riesgo que tiene el paciente. En el caso de los síndromes coronarios crónicos, pues desde cualquier punto, ¿no? Ya teniendo estos factores de riesgo, se puede realizar el estudio. ¿Todo esto siempre es con la supervisión de un médico o porque te lo estás solicitando de acuerdo a lo que estés pasando en ese momento, no? Sí, claro, siempre debe ser solicitado por un médico y nosotros lo realizamos siempre bajo la supervisión mía, ¿no? Revisando al paciente, viendo qué factores de riesgo, por qué le solicitaron el estudio, para que yo también tenga una idea de qué es lo que tengo que evaluar. Ok, doctora, ¿y qué tipo de preparación necesita un paciente antes de someterse a una tomografía o una resonancia magnética? Generalmente nosotros pedimos siempre sus signos vitales. Es algo importantísimo para la angiotomografía coronaria, es una frecuencia cardíaca óptima. La frecuencia cardíaca óptima va entre 60 y 64 latidos por minuto para que el estudio nos dé unas imágenes perfectas. Para eso yo tengo que premedicar a los pacientes, entonces solicito sus signos vitales, acuden al hospital y ya me los envían o yo misma los reviso ahí y entonces en base a eso yo doy medicación para bajar la frecuencia cardíaca. En ese momento yo reviso al paciente o me envían los datos del paciente con los medicamentos que toma para que yo pueda suspender algunos de los que se tienen que suspender por el medio de contraste. Ok. Entonces todo es supervisado antes, durante y después del estudio. Importante que también sepamos esto y sobre todo a veces en la cuestión médica nosotros casi nunca preguntamos o no sé cómo sea su experiencia. De verdad pregunten absolutamente todo. Si tienen dudas muchas veces nos quedamos como con esa duda y ya hasta que está pasando alguna situación es cuando decimos ¿por qué no le pregunté? O queda un poco de incertidumbre con esta situación. Pero bueno, como profesionales como usted, doctora, que eso no sucede porque la preparación es previa, durante y después precisamente de algunos de estos estudios. Me gustaría que nos explicara un poco más en términos de tecnología, cómo funciona una tomografía y una resonancia magnética. Es un poco complejo que lo puedan entender, pero la tomografía, me imagino que hay varios pacientes que han realizado un estudio de rayos X o de una tomografía. Que regularmente, ¿por qué la solicitan además de estos problemas que nos está compartiendo o cuáles son las situaciones en las que más se indica precisamente realizarse una tomografía? No, la tomografía para el cuerpo humano es para todo, para cerebro, para el tórax, abdomen, miembros pélvicos, o sea, la tomografía se utiliza en todo el cuerpo para diferentes patologías. Muy bien. En el caso de la tomografía cardíaca es un poco diferente porque tiene que estar sincronizada con el electrocardiograma, es decir, el equipo funciona en base al registro electrocardiográfico del corazón. Entonces, precisamente por eso necesitamos que la frecuencia cardíaca sea ideal. Es un estudio un poquito complejo y que se realiza solamente con tomógrafos ya muy avanzados, como el que tenemos en el Hospital Center, que es ya de 128 cortes. O sea, no puede hacerse con tomógrafos viejitos como lo eran antes, ¿no? Es muy complejo. ¿No te da el diagnóstico exacto? No, y aparte el estudio se tardaba muchísimo. Ahorita, por ejemplo, los pacientes entran y, o sea, se tarda más la preparación que en lo que se realiza el estudio, ¿no? O sea, ¿aproximadamente cuánto dura? El estudio en 10 minutos. ¡Uy, qué rápido! Sí, se toma el electrocardiograma, se colocan los electrocardiogramas, los registramos, entra el paciente al tomógrafo, se pone el inyector y se acabó el estudio. Muy bien. Y hablando ahora un poco acerca de el tipo de enfermedades o condiciones que se diagnostican mejor con una resonancia magnética. ¿Cuáles son como los más comunes? Ya hablamos de tomografía, como me dijo, pero ahora de la parte de resonancia magnética, ¿o van similares también? Se puede utilizar, pero no. La resonancia magnética, como le comentaba al principio, es un estudio excelente porque es un estudio que no emite radiación ionizante. Entonces, y se puede realizar para cualquier patología cardíaca, desde patologías estructurales, es decir, cardiopatías congénitas,
para cardiopatía isquémica, que es en lo que estamos enfocados mucho, porque pues las causas de muerte principales son por infartos, esto es la cardiopatía isquémica. También podemos utilizar ahí la resonancia magnética, podemos evaluar el pronóstico de vida de un paciente. Después de un infarto, por ejemplo, hacemos una resonancia magnética, vemos la cantidad de cicatriz que quedó en su corazón, y eso nos ayuda a nosotros evaluar un pronóstico de vida para el paciente y riesgo de arritmias cardíacas. Ahora, también lo podemos utilizar, por ejemplo, ahora que estuvo lo del COVID, la miocarditis. La miocarditis, ya sea por COVID o por otros adenovirus, algunos otros patógenos infecciosos, también lo podemos evaluar con la resonancia magnética. Muchas de estas infecciones generan a lo largo que el corazón crezca y que genere cicatrices. Con la resonancia magnética, que nosotros lo hemos llamado en cardiología el gold standard, es decir, es el estudio más perfecto para que nosotros podamos evaluar la función del corazón y evaluar, por ejemplo, en este caso, cicatrices que queden, que le generen riesgo a nuestro paciente y pues obviamente el pronóstico de vida para el paciente. Doctora, ¿recomendaciones o qué mensaje daría si de repente hay un paciente que siente ansiedad o inclusive claustrofobia al realizarse una resonancia magnética? ¿Qué se puede hacer en este tipo de casos o cómo es la comunicación precisamente con el paciente? En este caso, bueno, nosotros cuando entra el resonador estamos todo el tiempo comunicándonos con el paciente. Hay un transmisor que nos avisa si el paciente quiere platicar con nosotros y si tiene alguna alteración, porque obviamente nosotros estamos afuera y todo el tiempo estamos platicando con él. Este estudio es muy dinámico, no es como otros estudios de resonancia que entra el paciente y ya se pierde la comunicación, ¿no? Nosotros todo el tiempo, porque tenemos que realizar el estudio del paciente con apneas, es decir, vamos todo el tiempo a estar hablando con él y diciéndole respire, saque el aire, no respire, y así vamos a estar haciendo todas las secuencias. Es un estudio prolongado como de 1 hora, 1 hora y media, y entonces en realidad si el paciente es claustrofóbico, sí sería como una contraindicación para hacer el estudio, porque no podemos hacer el estudio como en otras patologías, no sé, de cerebro o en otras que pueden entrar sedados. En este caso no. Tiene que cooperar el paciente para que nosotros podamos realizar el estudio. Obviamente esto se hace previo a una entrevista y demás para saber estas situaciones, claro, ¿no? Así es. Muy bien. Doctora, y en el caso de las mujeres embarazadas, ¿pueden realizarse este tipo de estudios o qué precauciones debe de tomar? En el caso de la resonancia magnética, sí, no hay ningún problema, solamente damos algunas indicaciones si es que la paciente ya está lactando, porque si es un estudio contrastado, se utiliza un medio de contraste que se llama gadolinio, entonces puede haber alguna liberación por medio de la leche materna, ¿no? Pero en el caso de que esté embarazada, no hay ninguna contraindicación porque no vamos a utilizar esta parte del abdomen, sino obviamente nada más el tórax y no estamos emitiendo radiación. Perfecto. En el caso de la tomografía es otro punto porque ahí sí se está realizando, emitiendo radiación. Muy bien. Entonces ahí sí tendríamos que valorar a la paciente. Perfecto, pues miren, toda esta es información importante que debemos de conocer, sobre todo de temas que regularmente pues no platicamos o incluso no investigamos hasta que necesitamos algunos de estos estudios. Por eso el día de hoy está con nosotros la doctora Ibi Suárez, hablando de tomografía y resonancia magnética, y si ustedes tienen dudas, ya lo saben, al 777-499-1991. Yo sé que seguramente si hay muchas dudas o preguntas, aquí está nuestro especialista el ddía de hoy de Hospital Center Vistahermosa para que nos pueda apoyar con esta información importante para cada uno de nosotros. Vamos a la pausa y regresamos en el consultorio de Miguel, aquí en la 99. Muy bien, regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99. Ya lo sabes que puedes hacer llegar tus preguntas al 777-499-1991. Estamos el día de hoy hablando con la doctora Ibi Suárez de Hospital Center Vistahermosa acerca de las tomografías y resonancias magnéticas. Y doctora, precisamente me gustaría que nos compartiera toda la audiencia, a los que nos ven a través también de YouTube, de cómo es este proceso al momento de llegar a Hospital Center Vistahermosa para ya sea una tomografía o resonancia magnética. Ok. Sí,
Sí, pues es un proceso fácil realmente, ya sea llaman por teléfono o van y piden la cita y nuestros recepcionistas reciben al paciente, le van a dar unas indicaciones que van por escrito. Una vez que el paciente tiene estas indicaciones, si tiene alguna duda puede llamar o ahí mismo me llaman a mí, me contactan para ver qué se puede hacer en caso de los medicamentos que está tomando el paciente. Se programa su cita en base a las necesidades del paciente, le damos su cita, acudimos y el día que llega el paciente puede acudir con su familiar, entra con su familiar, se le da un consentimiento informado. Si tiene alguna duda, ahí mismo están nuestros técnicos radiólogos y está su servidora para resolver cualquier duda. Una vez que ya tiene su consentimiento informado firmado, preparamos al paciente, lo canalizamos y lo pasamos a la sala de tomografía o bien a la sala de resonancia magnética. El paciente entra, su familiar espera afuera y como comentábamos anteriormente, vamos a estar en contacto todo el tiempo con el paciente. En el caso de la tomografía, un estudio muy rápido, 10 minutos. En el estudio de la resonancia un poco más prolongado, pero sí tenemos todo el tiempo contacto con el paciente. Muy bien. Y por aquí ya nos están llegando algunas preguntas y nos está comentando alguien, ¿existe alguna contraindicación para realizar una resonancia magnética en personas con implantes metálicos o marcapasos? Sí, existen algunas contraindicaciones. En la actualidad ya muchos de los dispositivos que se encuentran, principalmente pues los marcapasos, ya tienen seguridad para entrar al resonador. Aproximadamente de 10 años hacia atrás es cuando puede existir algún riesgo. Entonces tenemos que tener nosotros identificado qué tipo de marcapaso tiene el paciente para nosotros ver si puede entrar sin peligro al resonador. En el caso de la tomografía no existe ninguna contraindicación, ¿no? Ok. ¿Y con qué frecuencia se pueden realizar estos estudios sin que representen tal vez un riesgo para la salud de los pacientes? En el caso de la tomografía, como es radiación ionizante, sí se consideraría más o menos un estudio o 2 estudios al año máximo. ¿No? En el caso de la resonancia no hay ningún problema con que se pueda hacer el estudio cuando es sin contraste. Cuando es con contraste, sí, porque se está utilizando gadolinio, entonces sí tendrían que ser un poco más espaciados los tiempos, pero se puede hacer sin ningún problema un seguimiento, es decir, por ejemplo, en patologías estructurales o que se quiere ver alguna evolución de algún tratamiento. En el caso de la resonancia no hay ningún problema. En el caso de la tomografía sí, se podría hacer de manera inicial el estudio con tomografía, pero ya el seguimiento no podría ser tanto con tomografía, sino podría ser con ecocardiografía o resonancia. Muy bien, y nos gustaría que nos hablara de la importancia que tienen este tipo de estudios en la planificación de tratamientos médicos como cirugías o terapias. Ok, sí, es muy importante mencionar este punto porque muchos médicos no están muy familiarizados aún con la tomografía y sobre todo con hacer un estudio tan sencillo como el score de calcio. Entonces, tanto el score de calcio como la angiotomografía coronaria puede ayudarnos a nosotros evaluar al paciente para entrar a una cirugía de otra cosa, ¿no? O sea, que podamos evaluar el riesgo que tiene durante el procedimiento. Entonces, sí es muy importante que los médicos, pues no sé, los anestesiólogos, los médicos internistas se familiaricen un poco más con este estudio porque les puede dar un soporte más para ver el riesgo que tiene el paciente una vez que entre a un procedimiento. ¿Qué consejo le darían nuestros radioescuchas o posibles pacientes que deberían de tomar en cuenta como formación que tengan, ahora que nos dice esto, cuando vayan tal vez a una consulta para realizarse algunos de estos estudios? O sea, deben de preguntar esto a sus médicos para que tengan la certeza de lo que nos acaba de compartir, que tienen este conocimiento de este tipo de estudios precisamente para ayudar en la planificación de tratamientos médicos. Sí, efectivamente, o sea, el paciente puede platicar con su médico, ¿no? En el caso de pacientes que, bueno, ahorita ya sabemos que la gran mayoría tiene algún factor de riesgo, que si es hipertenso, que si es diabético de larga evolución, que si fuma, que si es obeso, no hace ejercicio, y va a someterse a una cirugía de alguna otra cosa, de la vesícula, del apéndice, no sé, ¿no? Lo ideal, aparte de tener su electrocardiograma, su radiografía, sus estudios de laboratorio preoperatorios,
puede hacerse un score de calcio, en donde no se utiliza medio de contraste para hacer un estudio más completo, una angiotomografía coronaria, y eso le va a dar al médico un soporte más para su pronóstico, ¿no? Pues maravilloso, qué bueno que nos da esta información porque pues es un tema no tan fácil, ¿no? De comentarlo y sobre todo por los temas que no conocemos muchas veces, en el momento que nos estamos comunicando también con nuestros médicos y hay términos que no entendemos y que es importante que, como decíamos hace un momento, preguntemos. Ahora, llega el momento de que una vez que nos hacemos estos estudios, ¿cómo se interpretan los resultados de una tomografía o una resonancia magnética y quién se encarga de analizarlos? Ok. Sí, para realizar la interpretación tiene que haber un especialista en resonancia magnética y tomografía cardíaca, para eso se hace una alta especialidad. Los estudios se revisan en una estación de trabajo, una vez que se realiza el estudio se descargan todas las imágenes, en el caso de la tomografía, se descargan todas las imágenes y vamos a evaluar arteria coronaria por arteria coronaria. Tenemos 3 principales arterias coronarias. Las 3 se evalúan sus ramas y se evalúa segmento por segmento de esa arteria para evaluar si en algún pedacito de esa arteria hay presencia de placa de colesterol. Ok. Pueden haber placas desde pequeñitas que no son significativas, que así las consideramos, hasta placas significativas. Eso quiere decir placas de mayores de 70% de obstrucción de la luz. Esas plaquitas son las que pueden generar riesgo de un infarto y entonces nosotros hacemos la interpretación para que el médico que reciba esa interpretación pueda saber qué tratamiento tiene que darle y que es probable que tenga el paciente que ser sometido a un intervencionismo coronario. Ok, sabemos que Hospital Center tiene tecnología la más alta en cuanto a precisamente un tomógrafo y las resonancias magnéticas. ¿Qué avances recientes se han hecho en la tecnología de tomografía y resonancia magnética? Estos equipos con los que cuenta Hospital Center, cuéntanos por qué, ya nos dijo hace ratito un poco por qué son los mejores y por qué es importante también nosotros que vayamos precisamente con alguien que tenga este tipo de tecnología como lo es Hospital Center Vista Hermosa. Sí, aparte, bueno, pues del equipo que es de primera, vamos a realizar estudios de muy alta calidad y obviamente la interpretación igualmente tiene que ser de alta calidad, ¿no? Hemos visto en algunos otros lados que tienen estudios más o menos y los realiza la interpretación un médico que no es especialista en esto, entonces por ende el estudio no tiene ninguna validez. Entonces sí tiene que ser un estudio que sea hecho en un equipo adecuado y que tenga la interpretación por un médico especialista en tomografía y resonancia magnética para que el estudio tenga validez. Y ahí es donde entra el tema de la economía y de verdad que a veces el costo sí puede ser algo que influya, ¿no? En realizarse ya sea una tomografía o una resonancia magnética. En este caso, ¿sí hay algún tipo de problema con esto? O sea, de que alguien diga, ¿sabes qué? Por costo, pues más bien hazme la resonancia en lugar de la tomografía, o sí tiene que ver con cada uno de los estudios o lo que se quiera hacer más bien o se quiera diagnosticar. Pues son estudios que sí son un poquito caros. En el Hospital Center tenemos precisamente para los pacientes que cuentan con su credencial de INAPAM descuento del 10%, pero son estudios que realmente van a decir lo que tiene tu corazón, ¿no? O sea, y va a estar bien interpretado, te va a decir si tienes riesgo. Igual la resonancia magnética es un estudio que es un poco prolongado, es un poco cansado para el paciente, pero es un estudio casi perfecto que nos puede evaluar todo, ¿no? La función, claro, la estructura que tiene el corazón y el riesgo que tiene el paciente. Y voy precisamente en este tipo de estudios, ¿qué tipo de incomodidades podemos tener como pacientes? Porque de repente, pues es que queremos que sea muy rápido, que no tengamos ningún dolor y demás, pero muchas veces sí se requiere algo de incomodidad. ¿Qué tipo de incomodidades podemos encontrar? Pues probablemente a lo mejor a algunos pacientes no les gusta que les estén tomando sus signos, ¿no? O que les digamos envíenos sus signos, pero obviamente pues esto es para seguridad del paciente. Igualmente que nos manden la lista de los medicamentos que toman, igual esto es para la seguridad del paciente porque al usar nosotros medio de contraste ayudado tenemos que suspender medicamentos que toma mucha gente ya de manera habitual como es la metformina. Entonces por eso yo requiero que envíen esas listas para que yo pueda hacer los ajustes.
Otra incomodidad, pues que necesitamos canalizar al paciente. Necesitamos un vaso grande, que son antecubitales. ¿Por qué? Porque las velocidades a las que metemos el contraste requieren ese calibre. Entonces, a veces puede ser un poco molesto que si no encontramos una venita, pues funcionemos otra, ¿no? Okay. Pero eso también es pues para seguridad del paciente y para que el estudio sea de buena calidad. Doctora, y a partir de esto me gustaría que nos compartiera pues consejos que daría a los pacientes que estén preocupados por someterse a una tomografía o una resonancia magnética. Nada como un consejo de parte de una profesional como usted, para que de repente también tengamos la seguridad, certeza y estemos tranquilos de que vamos a estar en manos de profesionales y no tener miedo a realizarnos estos estudios y dejar pasar tiempo y que después ya vengan las complicaciones que sean pues fatales en muchas ocasiones. Sí, así es. Pues yo les diría que no tienen que tener miedo. Precisamente yo siempre hablo con los pacientes que deben de estar tranquilos en caso de que existiera alguna complicación. Yo siempre estoy presente, soy cardiólogo, entonces en caso de que se presente alguna arritmia, cualquier situación, estoy yo ahí para poder medicar al paciente y lo más importante es que estamos en un hospital que tiene todo. Entonces en este caso tenemos una comunicación rapidísima, tenemos nuestro carrito de paro y todo, y tenemos comunicación rápida con el sistema de urgencias. Está prácticamente a un lado, entonces yo creo que deben de estar muy tranquilos y muy seguros de que van a ser bien atendidos y van a estar bien vigilados y que su estudio va a ser de alta calidad y muy bien interpretado. Muy bien. Alguien nos pregunta a través de WhatsApp si existen algunos riesgos asociados con la exposición a los rayos X en una tomografía. El estudio de la angiotomografía coronaria que nosotros realizamos, precisamente porque el equipo ya es muy avanzado, tiene la particularidad de que va a emitir radiación ionizante, pero de muy baja intensidad, no como antes. Actualmente los equipos tienen esta particularidad de que solamente emiten radiación ionizante intensa en una parte del ciclo cardíaco, que es donde nosotros vamos a hacer las principales reconstrucciones de nuestras arterias. Esto hace que baje la radiación. En general, un estudio de angiotomografía coronaria, estamos hablando de una radiación de una persona normal que la recibe en un año. Ok. Por el sol, por la exposición ambiental. Okay. O sea, para que no tengan el pendiente de que es mucha radiación, no. Pero esto es con ustedes, con el equipo que tienen actualmente, que es el de alta tecnología, porque iban tal vez con a otro hospital o con otro especialista y no tienen esa certeza. Exactamente. ¿No? Exactamente, sí. Y en cuanto a la resonancia, pues ya habíamos platicado, ¿no? No es un estudio totalmente benigno, ¿no? Muy bien. Resonancia. Pues estamos platicando con la doctora Ibi Suárez de Hospital Center Vistahermosa acerca de tomografía y resonancia magnética. Si tienen dudas, al 777-499-1991. Recuerden que además también el consultorio lo pueden ustedes volver a escuchar y ver a través de lo que es YouTube, en el canal Diario de Morelos 1. Ahí ustedes se suscriben, buscan el playlist del consultorio de Miguel y pueden verlo nuevamente completito por si se tuvieron que bajar del auto o tuvieron otra cosa que hacer y no escucharon la información que también es importante que conozcan, pues véanlos ahí completos a través de Diario de Morelos 1 en YouTube. Pues vamos a la pausa y regresamos ya con la parte final del consultorio de Miguel, el día de hoy aquí en la 99. Regresamos ya al bloque final del consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros aquí en la 99 y también gracias a la doctora Ibi que está con nosotros platicando el día de hoy y viene de Hospital Center Vistahermosa. Pues con este tema que es súper importante, doctora Ibi Suárez, hablando de las enfermedades cardíacas, ¿por qué cree que hoy en día se presenten tanto o cuáles son los factores de riesgo o de malos hábitos que nos están llevando a tener este tipo de enfermedades? Cada vez tenemos más este tema de que alguien sufrió un infarto y hablando también no solamente de gente pues adulta, sino inclusive de gente más joven. ¿Cuáles son estos factores que están aumentando precisamente esta tasa de padecer alguna enfermedad cardíaca, doctora? Sí, como tú lo dices, cada vez es más los jóvenes en los que lo vemos y pues los principales factores pues son lo que ya sabemos, ¿no? Hipertensión, diabetes, colesterol alto, tabaquismo, no hacer ejercicio, la obesidad. Somos uno de los primeros países a nivel mundial con obesidad, tanto en adultos como en niños.
tenemos una muy mala dieta, ¿no? No hacemos ejercicio, ¿no? Y aparte, pues, toda la carga genética que tenemos ya como población, como predisposición para tener diabetes e hipertensión, pues es a lo que ha llevado a que nosotros seamos de los primeros, ¿no? Y son malos hábitos simplemente, ¿no? O hábitos no saludables o estilos de vida no saludables. Así es, estilos de vida no saludables, ¿no? O sea, porque ya muchas veces sabemos, ¿no?, que nuestros familiares tienen antecedentes de hipertensión, de diabetes, y no hacemos nosotros algo por cambiar esta situación, ¿no? Doctora, inclusive no sabemos, ¿eh? Yo le puedo asegurar que una gran mayoría no sabe precisamente lo que es la historia pues clínica de nuestros papás o mamás. Creo que es importante que nosotros tengamos mucho en cuenta esto, ¿no? Así es. Y antes casi de despedirnos, me gustaría que nos compartiera precisamente cuáles son los síntomas más comunes de las enfermedades cardíacas de las personas que deberíamos de conocer, sobre todo porque estamos hablando hoy de estos dos estudios que se deben de realizar precisamente con estos temas de salud cardíaca o de temas cardíacos. Sí, bueno, mira, cuando un paciente empieza con síntomas, los principales pueden ser falta de aire, que nosotros lo denominamos disnea, que empiece con falta de aire, simplemente también cansancio. Hay veces que el paciente refiere que 2 o 3 meses antes realizaba una actividad cotidiana sin ningún problema y de algunas semanas hacia la fecha empieza con esa fatiga, con ese cansancio. A veces tienen dolor en el pecho, no es tan intenso como cuando un infarto, pero empiezan con problemas, dolor como piquetito o como dolor opresivo o como que sienten que no pueden respirar, o bien empiezan a tener palpitaciones, es decir, que les lata rápido el corazón o que lo sientan de mayor intensidad. Todos estos síntomas son importantes que nosotros los evaluemos como médicos porque pues podemos estar ya ante un problema cardiovascular. Muy bien. ¿Cuál sería su mensaje final para toda la gente que nos está escuchando y que pues sí tome en cuenta su salud? Digo, es básico como médico, ¿verdad? Pero sobre todo para no ser parte de esta cifra que se presenta respecto a tener una enfermedad cardíaca y sobre todo también indicaciones importantes para hacerse una tomografía o una resonancia magnética que como médico nos recomienda estar atentos a este tipo también de situaciones cuando vayamos con algún especialista y que se haga de una forma correcta. Sí, pues tenemos que, pues desde que somos jóvenes, ¿no? También como tú lo mencionabas, ya los jóvenes también empezaron con problemas cardiovasculares. Ante cualquier síntoma, acudir con un médico especialista, que le haga una evaluación adecuada, empezar por lo básico, ¿no? Su electrocardiograma, su radiografía, estudios de laboratorio, ver cómo está su colesterol. Y ya después de aquí, dependiendo de cómo vaya el paciente, hay que realizar este tipo de estudios que son estudios no invasivos, que es lo más importante. No son invasivos, que pueden prevenir problemas cardiovasculares ya más grandes como infartos del miocardio y pues básicamente, ¿no? O sea, que tienen que cuidar su salud. Y hablar de la tecnología, que es la máxima tecnología que tiene en Hospital Center Vista Hermosa. Sí. De hecho, pues ahí, como le comentaba, tenemos todo, ¿no? Tenemos área de urgencias, tenemos ya tenemos sala de hemodinamia. Entonces, en caso de cualquier eventualidad urgente, igual pueden llegar ahí y hay médicos especializados en todo. Hay cardiólogos intervencionistas. Estamos en el área de imagen también para nosotros ayudarles ahí para cualquier situación, ¿no? de diagnóstico. Perfecto. Doctora Ivy Suárez, gracias por acompañarnos hoy en el consultorio de Miguel para hablarnos de estos temas importantes y de estos estudios que muchas veces pues los sentimos un poco complicados, pero que debemos de conocer lo más que podamos. Gracias por todo este apoyo el día de hoy para pues conocer un poco más de ellos y cuándo aplicarlos y saber que son diagnósticos, sobre todo con Hospital Center Vista Hermosa, que son certeros y que tienen la más alta calidad y que es importante que nosotros también, pues sí, en cuestión de costos, invertamos en esto, porque si no de repente andamos con que no es 100% el estudio que me acaban de hacer y además me costó también caro. Mejor ir con un hospital como es Hospital Center Vista Hermosa para ese tipo ya sea de tomografías o resonancias magnéticas, ¿no? Sí, así es, los esperamos con los brazos abiertos, estamos ahí para atenderlos, resolver cualquier duda y créanme que van a tener el estudio que ustedes quieren y van a, como tú dices, ¿no? El costo pues va a ser lo que vale, ¿no?
Sí, y van a tener certeza y seguridad de que es un diagnóstico 100%, pues, ¿no? Es cierto. Certero. Certero, porque muchas veces andamos por ahí y vamos a un lado y vamos a otro y no encontramos realmente pues un estudio que sea 100% o casi certero, ¿no? Exactamente, sí. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos despedimos nosotros, regresamos a Chavorrucos y Millennials aquí en la 99. Gracias por estar con nosotros en el consultorio de Miguel. Recuerden que pueden verlo ustedes a través de YouTube en Diario de Morelos 1.